Para la sección Ellos hicieron historia, hoy nos complace presentar a una de las más destacadas figuras del fútbol de nuestro país, del Deportivo Saprissa, de la selección nacional, don Edgar Marín Leví. Qué grato, don Edgar, poder conversar con usted y que haya aceptado esta invitación de conversar con nosotros. El gusto es mío, con todo gusto. Muchas gracias, don Edgar. Pues iniciemos de una vez, don Edgar, con la pregunta, ¿cómo llega al fútbol? Bueno, esto sucedió en el año 56, ya propiamente a las divisiones menores de Saprissa. Yo me crié en Cinco Esquinas de Tibás y por ahí del año 55 ya, como decíamos, me jengueaba en la plaza de Cinco Esquinas. Recuerdo perfectamente de Camarón Padilla, aquel famoso interior izquierdo. Claro, Guillermo Camarón Padilla. Guillermo Padilla. El mismo Giovanni Rodríguez se metía a veces a las mejengas y ahí me metía yo, mucho más pequeño que ellos, pero así eran las mejengas. Recuerdo a ellos dos. Después Víctor Bolaños, ese gran scout del Saprissa, me vio y se interesó por mí, pero ya yo casi fichaba con el Audax de Cinco Esquinas. Ah, ¿se iba a quedar ahí? Sí. Ajá. Porque el Audax ese año jugó federado también, el 5-6, pero bueno, llegó don Ricardo a hablar con mi mamá y como en esa época los padres eran los que firmaban. Y firmaban de por vida. ¿Usted fue de eso también? Yo fui de eso, sí. Ajá. Me liberé después de que llegué a Estados Unidos, porque ya Unidos. se acabó el contrato allá, entonces llegué libre. Pero ahí comencé yo, en los Mosquitos de Saprissa, llevado por Víctor Bolaños, y bueno, de muy grato recuerdo ese primer entrenamiento. Claro. Fue en la Sabana y habíamos como 400 muchachos ahí probando. Sí, habían convocado. Es increíble, sí. Convocados y venían de todo el país. Claro. De zona sur, de Guanacaste, del Atlántico, de todo lado. Que por cierto, don Edgar, se daban esos campeonatos regionales, ¿verdad? Y muy importantes. Sí. Campeonatos regionales en todo el país, en donde se sacaban muchas figuras. Correcto, sí. Claro. Eran unas divisiones menores muy bien organizadas, muy competitivas. Y bueno, de ahí salía el ejemplo de Saprissa, de ahí se alimentaba su primera división. Cada año, cada 2 años salía 1 o 2 jugadores. En una entrevista que yo le formulé a don Víctor Bolaños hace algún tiempo, él, entre otras cosas, me manifestaba el haber descubierto por ahí de más de 100 futbolistas, que algunos se integraron a Saprissa y otros fueron a otros clubes. Sí. Estoy totalmente de acuerdo con si más bien no fueron más. Víctor es una persona muy humilde, pero sí, él fue un scout de esos tremendos para el Saprissa. Qué interesante. Don Edgar, ¿cómo le va en el Saprissa? Bueno, fue quemando etapas entonces ahí, divisiones ¿qué? Infantil, juvenil. En esa época se jugaba mosquito, infantil, juvenil, 2 años en cada categoría. En cada categoría. Sí, entonces ya en juveniles me tocó representar a Costa Rica con una selección juvenil en Honduras en el año 60. Y posteriormente en el 6-2 otra selección juvenil en Panamá. Ajá. Y de ahí ya terminada ese certamen, don Alfredo Piera me llamó a integrar la primera división. Y ahí me quedé. ¿A qué edad llega la primera? 18 años. 18 años. 18 años, sí. Qué edad más interesante, ¿verdad? Sí. Qué edad más interesante para un futbolista. Aun cuando se han dado situaciones en que ha habido futbolistas que han llegado a los 15 también, ¿verdad? Sí. Pocas excepciones, ¿verdad? Pero sí ha habido. Lo que estamos hablando de extra cámaras, Claro. Cuti Monge, Cuti fue uno de ellos. Cuti fue uno de Me ellos. cuentan que algo pasó en el Estadio Nacional, una lesión, y llamaron a Cuti que estaba afuera jugando en juveniles. Claro. Y debutó en primeras divisiones de esa manera. Cuti, claro, un excelente y gran jugador, unas condiciones tremendas. Un saludo para mi querido Cuti. Por supuesto. Sabe que le guardo un gran cariño. Claro que sí. Don Edgar, su debut en la primera división, ¿contra qué equipo? Sí, recuerdo perfectamente. En esa época se acostumbraba a hacer un torneo inaugurar el campeonato nacional, un torneo, ¿cómo le llamaban? Relámpago, si no me equivoco. ¿Verdad? Sí, un torneo correcto, relámpago. claro. Y como decía, el que perdía quedaba eliminado. Y ahí debuté yo
recuerdo perfectamente 2 goles que le anoté al Orión. Al Orión. Sí, un equipo que yo admiraba mucho y bueno, me tocó anotarle 2 goles al Orión. ¿Y recuerda quién se los hizo? ¿A qué quién? portero? No sé si era Roberto Montero. Roberto Montero. Creo que era Roberto Montero. El Cholo Montero. Cholo Montero. Sí, claro. Por ahí anduvo Rubén Magaldana, ¿verdad? También. Sí, Orión, posteriormente Zagot. Zagot, sí, exacto. Sí, claro. Pero qué interesante, este Cholo Montero fue un portero extraordinario, Sí, realmente. excelente. ¿Cómo le fue en ese primer año? En su debut, ¿fue permanentemente usted activo durante todo ese campeonato? Sí, dichosamente sí. Y bueno, Saprissa salió campeón. Recuerdo Llegando nomás perfectamente. y logró usted el primer campeonato. el primer campeonato. ¿Recuerda cuántos goles hizo en esa oportunidad? No En ese recuerdo primer exactamente, campeonato. pero creo que como 8 goles. Como 8 goles. Sí. Don Edgar, ¿llegó usted como, en qué posición se desempeñaba cuando llegó al Saprissa? Bueno, es interesante. Yo desde ligas menores comencé de interior derecho. Interior Ese era mi derecho. puesto. Así se llamaba en aquella época. Claro. Un volante como de llegada. Y en el mismo año 6-2 íbamos para La Juela, un partido contra la liga y no había extremo derecho porque bueno, ya Rodolfo Herrera se había ido y Huicho Vázquez, que era el extremo titular, estaba lesionado. Y parece que fue entre el doctor Rodrigo Pacheco López y don Alfredo Catato, no recuerdo, por ahí anda la cosa. Pero Rodrigo Pacheco es uno de ellos, el doctor. Y de ahí me acomodaron en ese partido de extremo derecho, porque no había otra alternativa y ahí me quedé. ¿Le fue bien? Me fue bien y ahí me quedé extremo derecho Y ahí se quedó. toda mi carrera. Toda su carrera. Qué importante. Don Edgar, usted es de esos futbolistas privilegiados de haber obtenido 11 campeonatos con el Deportivo Saprissa. Sí, de veras que es muy halagador. De los pocos que pueden contar esto, ¿verdad? Bueno, sí, es que no es fácil. No es fácil, claro. En eso inciden muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas. Haber comenzado joven, haber comenzado ganando campeonatos y haber estado en un equipo que siempre estaba en los primeros lugares, como fue el Saprissa de esas épocas en que yo estuve, y eso ayudó mucho Claro. a que sucediera. ¿Cuál campeonato celebró más, don Edgar Marín, de esos 11? Claro que todos tienen su validez y todos tienen una connotación diferente, ¿verdad? Pero ¿cuál podemos valorar? Vea qué interesante. Sí. Me he puesto a pensar y realmente el primer campeonato es inolvidable. ¿Y el último? Y el último. Pero sobre todo porque significó el sextacampeonato. Eso sí. Se acomodaron muy bien. Eso marcó una era muy importante en el Deportivo Saprissa. Creo que esta es una etapa en la que muy pocos equipos han podido darse el lujo, ¿verdad? Creo que en Centroamérica es el único, ¿verdad? Sí, y creo que en Latinoamérica también, ¿verdad? Sí, creo que sí. Sí, es que no es fácil ganarse el campeonato. Sí, por supuesto. Y ahora en estos tiempos, con esta rivalidad, esta competencia que existe, muchísimo más difícil. Claro que sí. Don Edgar, características de don Edgar Marín, por supuesto que quienes le vimos jugar, recordamos, ¿verdad? El fútbol alegre, vistoso, ¿verdad? Pícaro de Edgar Marín. Don Edgar, se necesitaba quizá mucha inspiración para llegar a jugar de esa manera. Sí, bueno, yo llegaba a una cancha y llegaba porque me gustaba jugar. Claro. Primero que nada me gustaba jugar. Eso es imprescindible para un futbolista o un trabajador en una empresa. Claro. Si no está contento con lo que hace, mejor se va. Pero a mí me gustaba, me encantaba llegar a una cancha y dichosamente me concentraba y trataba de hacer las cosas bien y pues siempre, generalmente me salían las cosas bien. De esos virtuosos, ¿verdad? De esos jugadores virtuosos del balón. Don Edgar, goles memorables, si usted recuerda. A propósito, ¿cuántos goles cree haber marcado durante todos esos años? Bueno, aquí en Costa Rica parece que son 174, 176 por ahí.
con el Saprissa. Bueno, y uno con la liga. Y uno con la liga. Ese no está computado. Ajá. Una vez que fui de refuerzo y mucha gente me dice, ¿cómo con la liga? Con la liga. Sí, una vez me pidió Hugo Que esa Tazara. rivalidad ha existido siempre, ¿verdad? Ah, sí, La sí, liga Saprissa. sí. Claro. Pero Hugo Tazara me pidió el refuerzo una vez que jugaba la liga contra el Atlante de México. Ajá. Sí, y vea qué suerte, y entré yo de cambio y anoté el empate. Qué interesante. O sea, Sí, qué sí, bueno. sí. Y he querido buscar esa foto con ese uniforme, Sí. pero ahí no, viera cómo me ha costado. Vamos a tener que meternos un poquito más en el archivo, ¿verdad? Sí. Los Ayúdeme periodos, con ¿verdad? eso, Con mucho gusto. Lo vamos a comprometer, ¿verdad? Para Es ver que si mucha la, gente no me cree. si la podemos rescatar. No Ah, me sí, cree, sí. Ah, pues pero entonces hace tantos años de eso. hay que traer el testimonio, entonces, Sí, ¿verdad? sí. Edgar? Don Edgar, el mejor equipo que usted integró en el Deportivo Saprissa, ¿ese es el de los 6 campeonatos o cree haber integrado algunos otros equipos mejores? Yo cuando yo comencé, yo jugué con el Flaco Saprissa Viejo, Claro. aquel primer equipazo que tuvo el Saprissa. Yo con el Flaco, con Giovanni, con Catato, ahí estaba Alex, estaba Marvin, estaba Cuti, Rubén, Álvaro Murillo, era un equipo ¿Qué pasó, verdad? jugadores excepcionales, pero yo finalmente me inclino que el equipo del 72 El del 72. sí fue el mejor equipo en que participé mientras yo jugué fútbol con el Saprissa. Había momentos de tanto acople en esos equipos que quizá una mirada bastaba, ¿verdad? Sencillamente, Sí, entre ustedes, sí, para sí. saber qué iba a hacer cada uno de Vea, ustedes. Es que muchos jugadores de ese equipo veníamos de Liga Menor. Claro. Era un proceso. Sí. Vea, yo en Mosquito, por ejemplo, Heriberto, estuvimos juntos en el mismo equipo Mosquitos. Bueno, Walter Elizondo un poquito atrás también estaba en ese equipo, el Flaco Chavarría, Fernando Hernández, y no recuerdo cuántos más, pero es un equipo ya, que nos conocíamos, como usted dice, Claro. una mirada y ya uno, como dice Heriberto, yo lo volví a ver, ya él sabía por dónde iba Sabía yo. para dónde iba, claro. Sí, eso es muy importante y solo los años lo van a uno acomodando en cuanto a conocimiento de los jugadores entre sí, que eso es importantísimo. ¿Va? ¿Con quién se complementaba mejor en la línea delantera? ¿Qué fueron Bueno, varias es que hay épocas, dos ¿verdad? situaciones, También, claro. cuando uno trabaja para el equipo, Para el para un equipo. compañero. Por ejemplo, yo trabajé mucho para Odir, ya que es cuando Odir estaba. Para Odir. Sí, Que dicho sea de paso, de los mejores extranjeros que ha venido al país, ¿verdad? para mí es el mejor. El mejor. Para mí es el mejor. Yo no he visto otro jugador como Odir. Llegó de El Salvador, ¿verdad? Él llegó a El Salvador. Del Salvador llegó Odir. Llegó a El Salvador. Eso creo que lo trajo Marvin Rodríguez de El Salvador. Y entonces ahí usted tenía una función creativa para Odir. Sí, O de Odir para usted también. bueno, también. Sí, claro. También porque una vez jugamos en Punta Arenas y ganamos 8-0. Yo le puse a Odir un montón de goles, yo le puse como los 3, yo creo. Como los 3. Sí. ¿Cuánto fue la mayor cantidad de goles que anotó en un partido usted? Bueno, creo que 3. Sí, por ahí, ¿verdad? creo que algunos sí, de varias los veces, partidos, varias veces. En varias oportunidades anotó. Sí, Punta Arenas, a Heredia. Sí, pero creo que fueron 3. ¿No es goleador nacional? No, nunca fui goleador. Es que Sí interesante, metía ¿verdad? goles. A pesar de haber hecho tantos, ¿verdad? Sí, Tantos pero goles. es que el extremo derecho en esa época era que va. Tenía que jugar muy abiertito y era difícil. Claro. Pero no, sí metí goles, bueno, a través de la historia me sumé mucho. Y le decía que también en los de aquí tengo los goles que anoté en Estados Unidos. Los que hizo en los Estados Unidos que, también. Bueno, como 20 y pico de goles también. De esos goles memorables, ¿cuáles recuerda, Edgar? El hecho de que alguna jugada o algo definía un campeonato. Sí, vea, yo recuerdo muy bien el penal aquel famoso campeonato del 6-6 que se jugó en enero del 6-7 y que ganó la liga, o aquel famoso gol de Edgar Núñez. Dicen que Edgar cerró los ojos y la mató. Sí, es que le quedó nada más de darle. Nada más de darle. Sí. Y en esa oportunidad se dio un penal y me tocó tirárselo contra Tirrell, contra Roberto, el que en panameño. paz descanse. Claro. Y fue un compromiso muy serio, ¿verdad? Bueno, dichosamente anoté.
Y sí recuerdo ese Pasaba gol. por su mejor momento, Tirrell, ¿verdad? En la liga. Sí, Claro, un arquerazo. claro. Bueno, eso fue un penal, un momento de mucha responsabilidad. Bueno, anoté. Pero ya éramos campeones. Ajá. Y varios jugadores entre la cancha ya somos campeones. Y recuerdo perfectamente a William Quiroz. Ajá. Esto no se ha ganado, esto no ha terminado. Fue un profeta, William. Y ahí después se dio aquellos 2, 3 corners que vinieron. Claro. Y el tercero. Consecutivo, ¿verdad? Sí, que por cierto que Walter fue el que estaba aquí, estaba Giovanni. Walter salta, la pellizca y ya Giovanni queda afuera y fue cuando le quedó el. Hay niños que nada más dicen que cerró los ojos, dicen, yo no creo, Sí, claro. no creo. Pero ese gol lo recuerdo mucho, ese penal por la responsabilidad. Y después el gol que le hice al Santos, a Agustín Cejas, del Santos, claro. que fue un baño, ¿verdad? El Santos de Pelé. El Santos de El Pelé. Santos que vino con Pelé, ¿verdad? Qué interesante. Don Edgar, su paso por la selección nacional, fueron varias las convocatorias. Sí, claro, fueron bueno, ya en el 6-3. Ya desde niño, ¿verdad? Sí, ya en el 6-3 y con 19 años fuimos al Norseca, allá a El Salvador, y fuimos campeones del primer Norseca. Y después seguí en las selecciones que venían. Inclusive ya yo retirado, bueno, retirado no, pero ya casi retirándome, me llamó Gámez para que le ayudara a coger un partido, ya como con 34 años Ajá. yo. Y digo, Gámez, yo creo que fue después del sexto campeonato, que estábamos celebrando y yo casi sin entrenar. Y había un compromiso, un partido, no sé si era olímpico, una selección olímpica. El asunto es que me pide Gámez que le ayude. Entonces me dice, ve, Edgar, te necesito, ayúdame 45 minutos. Bueno, entonces ya hay 45 me la juego. Claro. Y así fue. Jugué los primeros 45, después entró William Fischer y Fischer anotó un gol. No sé si ganamos 1-0 o empatamos con el gol de Fischer. Pero todavía a los 34 años, Gamitos, ese excelente y gran jugador, que en paz descanse también. La hormiguita Manoa. La hormiguita Manoa, excelente. Claro. Don Edgar, usted tuvo la oportunidad de jugar en el exterior contratado, eran los Clippers de Los Ángeles, ¿verdad? Los Clippers, no, más bien de San Francisco. De San Francisco. Sí, en el mismo California, pero Clippers. San Francisco. Usted se fue contratado ahí con Zúñiga y ¿con quién más? Del Saprissa éramos William Quiroz, José Miguel Zúñiga, este servidor, y de Limón, no, más bien no sé si venía de Heredia ya. McLean. No, Roel Crawford. Roel. No, yo creo que venía de Limón y después jugó con Heredia. Roel Crawford, sí, efectivamente. Que en paz descanse también, Sí. murió muy joven. ¿Cómo le fue en la Liga de los Estados Unidos? Pues bien. Y yo diría que muy bien, porque ahí pasó una situación que muy interesante. Yo, cuando llegué, bueno, llegamos todos y a mí no me estaban considerando como titular en un inicio. Sin embargo, yo fui de los 4 que vimos, fui el único que, cuando comenzó el campeonato, que comenzó de titular. De titular. Sí, y ahí me quedé, ¿verdad? Siempre fui titular. ¿Habían futbolistas de otras nacionalidades sí, claro, también? Ahí teníamos, un equipo muy bien constituido. Sí, muy bien constituido. Ahí habían uruguayos, había un noruego, ingleses y muchos yugoslavos. Sí. Además de su incursión en el fútbol de los Estados Unidos, deduzco que ofertas hubo de otros países también para irse a jugar. Sí, claro. Inclusive William y yo fuimos en el 6-9, en un diciembre del 6-9, fuimos a unas pruebas a Holanda. Ajá. Pero era un clima clemente, era, o sea, el famoso verano es sumamente frío. Y bueno, yo me regresé. ¿Se regresó? Sí, yo no soportaba el frío y tenía a mi esposa en San Francisco y no. Después parece, porque William sí se quedó. Se quedó. Después parece que llegaron a ofrecerme ahí un contrato, pero ya no me interesé, la verdad. ¿En el plano económico le fue bien? Sí, en todo. Y ahí sucedió algo muy bonito, porque cuando nos íbamos ahí, la liga era pirata. Sí. Entonces, el Saprissa no quería dejarnos ir, porque en esa época, como éramos ficha de club, y los clubes como actuaban con cierto egoísmo, ¿verdad? No eran abiertos. Y
oiga, y estaba don Ricardo por medio, que para mí fue un padre. Sin embargo, yo quería conocer otros lugares, y sobre todo los Estados Unidos. Y al principio nos fuimos sin el consentimiento del Saprissa, aunque ya al final casi... ¿Hubo algún resentimiento? Pues no, No. porque más bien No después, supieron manejar, allá pasaron 3 meses y ya se afiliaron a la FIFA. Ajá. Y más bien entonces el Saprissa cobró un dinero que creo que fueron como $33,000 por los 3 Ajá. de aquella época, sí. Y todo le quedó al Saprissa, por supuesto. Qué interesante. Desde niño no es sapricista de corazón. Toda la vida. Se bautizó Vea, con ese equipo. sí, vea, yo desde niño, además en una Navidad me trajo el niño un jueguito. Y yo dormía, hacía mandado, jugaba. Y pasaron como 15 días, creo que mi mamá apearme lo hago y ya se paraba solo. ¿Verdad que fiebre? Sí. Qué bueno. Don Edgar, de los dirigentes que usted recuerde, don Ricardo Saprissa fue un apóstol, ¿verdad? Lógicamente, de esos grandes dirigentes. Algunos otros que usted recuerda en Saprissa. Pero Ricardo es un visionario, él tenía una visión tremenda. Y además como persona, muy culto. Yo a don Ricardo nunca lo escuché decir una mala palabra, ni una ofensa a nadie. Es increíble, ¿ah? Pero sí, ahí estaba don Enrique, todo un personaje, un señor, gran sapricista, por supuesto. Él tenía sus cosas y luchaba por lo de él. Uno luchaba como jugar por lo de uno, pero él luchaba por lo de él, hay que entenderlo. Y don Jorge Guillén, ¿verdad? También. Para mí eso ha sido de los más grandes que han pasado por la institución y después muchos directivos de trayectoria. Claro. ¿Fue bien pagado en el fútbol, don Edgar? Bueno, es que en esa época no se pagaba bien. No se pagaba sí. bien. Sin embargo, ya cuando yo regresé a los Estados Unidos en los 70s, ahí voy a contar una cosa muy bonita. Bueno, que a mí me enorgullece de ser sapricista. Cuando yo llegué, yo venía con mi ficha libre y llegaron directivos de la liga, Talo Lizano, Kelaro Rojas y no sé cuáles son, a mi casa en Guadalupe, y llegaron y me dejaron una plata ahí. Ajá. Para que yo jugara con para que firmara. Recuerde que William sí se fue para la liga. William Quiroz se fue para la liga. Por la amistad que tenía con Chalazo y un montón de... Y eso fue un adelanto y que pidiera lo que quisiera. Ajá. Pero no, yo lo pensé muy bien y no, yo me quedé, no, yo les agradecí, pero yo no podía... Es que me puse a pensar qué cara le daba yo a don Ricardo. Claro. Como fue conmigo a un padre bueno, si yo le contaba... Pensaban mal los sentimientos. Por favor, sí. Claro. Y entonces, nunca me arrepiento de esa decisión de seguir en el Saprissa. Años globales en el fútbol. Bueno, ¿Saprissa cuántos años tuvo? Bueno, en 6 años en divisiones menores y casi 17 años en la primera edición. Sí, es una etapa toda una vida, interesante. Sí. Don Edgar, usted fue de los futbolistas que también, pues como hablábamos, le tocó que también pues, trabajar, ¿verdad? Trabajar, estudiar y no solo jugar en el fútbol, sino que también generar algunos otros dividendos por parte de su profesión. Sí. Yo no se podía vivir con el fútbol. No, por supuesto que no. Y vea que yo le agradezco al Saprissa tanto, por eso cuando a mí me ofrecieron esos dineros, los rechacé motivado porque a mí en divisiones menores ya me daban 75,000 colones, 50,000, comenzamos con 50. Y eso era para pagar los estudios, me ayudaban a pagar estudios, para que en mi casa no pasáramos hambre, porque teníamos problemas económicos. Así es que eso yo jamás lo podría olvidar, ¿verdad? Don Edgar, hace algunos años se daban partidos memorables, ¿verdad? Lástima grande que esto fue desapareciendo poco a poco, ¿verdad? Los 24 o 25 de diciembre, los 31 de diciembre, esas grandes confrontaciones, ¿verdad? Que se hacían en nuestro país. Sí, se acuerda, equipos argentinos, el Lanús, el Banfield, el Argentino Junior, el UDA Dukla de Praga. Sí. Era un lujo. Sí. Era un lujo realmente. Y el público asistía. Por supuesto. Claro. Sí. Era como una tradición ya de que en esa época de fin de año llegaran equipos extranjeros, ¿verdad?
y se acabó. Claro que Se sí. acabó, eso se acabó. Bueno, pues que se encarecieron también los equipos. ¿Va? Se encarecieron. El fútbol se comercializó tanto que había que pagar mucha plata. ¿Va? Ya era muy difícil. Sí, sí, claro. sí. Don Edgar fue también dirigente en Saprissa, ¿verdad? Toda su Sí. época de dirigente. A mí me llamó Bernardo que le acompañara y como es todo un señor. Una experiencia importante. Ah, sí, muy bonita, una experiencia muy, muy, muy linda, claro que sí. Don Edgar, usted se fue de la manera más silenciosa del fútbol. No hubo despedida por usted. No. ¿Qué sucede? ¿Cuándo toma Bueno, la decisión usted para irse? Yo me retiré con Marvin Ajá. y Marvin me volvió a llamar. Y uno para ayudar al equipo, ahí volví. Después con Karel me volvió a retirar y me volvió a llamar. Hay Karel. amores que matan. Sí, entonces resulta que entonces ya yo estaba que quería descansar. Mentalmente ya estaba agotado el fútbol. Entonces le digo a don Eladio Gómez, que lo quiero mucho, por cierto. Don Eladio, vea, quiero retirarme jugando fútbol, comencé jugando, quiero retirarme jugando. ¿Por qué no me eché un equipo? Entonces me dice, te voy a traer al América. No, al Cruz Azul primero. Te voy a traer el campeón de México al Cruz Azul. Y al tiempo me dice, te voy a traer al América. Y después se vino para abajo y te voy a traer al Comunicaciones, que fue el que inauguró el estadio. Pero hasta llegaron las palabras, a los 2 meses digo, bueno, yo me voy, muchas gracias. Sí. No hubo entonces. No hubo despedida, pero cosas que uno resiente, ¿no? La verdad es que a uno le resiente, pero la institución vale más que esas cosas, ¿verdad? Porque la institución es un todo y eso es lo que hay que valorar. Claro. Don Edgar, nos puede llevar aquí muchas horas, en realidad mucho tiempo, pues para hablar de su fructífera vida como deportista, pero bueno, el tiempo que es nuestro mejor aliado nos dice, ya estamos llegando pues prácticamente al final. Yo en realidad le agradezco mucho y sé que los televidentes han disfrutado de esta conversación amena, agradable, ¿verdad? Para todos los televidentes y en realidad le dejo la despedida y la invitación para que podamos reunirnos en otra oportunidad también para hablar más de fútbol. No, es un gusto, un placer, pues contarle a los aficionados las cosas que este gran equipo que es el Saprissa ha vivido a través de la historia, de los tiempos y que muchos no conocen, pero que tal vez les agrada saber. Y con todo gusto, cuando me invites, aquí estaré. Muchas gracias, don Edgar. Encantado. Muchas gracias. Para la sección, ellos hicieron historia. Hoy hemos tenido el enorme privilegio de conversar con una de las más destacadas figuras del Deportivo Saprissa, de la selección nacional, su paso por equipos también en el exterior, don Edgar Marín Leví.